venimos delante de tu presencia reconociendo que tú eres santo. Aleluya. Oh Dios, y te damos gracias porque nos permites, Señor, acercarnos una vez más como congregación. Aleluya. Que todo lo que hagamos, Señor, aleluya, te haga sonreír. Aleluya, que todo lo que hagamos en este lugar, Dios mío, dé gloria a tu nombre, Señor. Te pedimos, Dios amado, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nuestra alabanza, oh Dios, aleluya. Y tú hagas milagros, prodigios, maravillas en medio, Señor, de tu congregación y a la distancia, Señor, en cada hogar, Dios mío, que se sintoniza, Señor, y se pone en un mismo pensar y en un mismo sentir para dar gloria a tu nombre en el día de hoy, oh Dios. Suple la necesidad, Señor, mientras te adoramos. Suple cada necesidad, Señor, mientras exaltamos y ponemos tu nombre en alto, Dios. Tuya, Señor, es la alabanza, Señor. Y a ti, Señor, damos la gloria, Señor, aleluya, de lo que has hecho, de lo que estás haciendo y aún de lo que harás, Señor, te damos la gloria. Y te damos gracias, Señor, porque tú inclinas, Señor, tu oído y nos escuchas y nos respondes, oh Dios, aleluya. Gracias, Dios vivo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Les voy a pedir que me acompañen y busquen en sus Biblias el Salmo 16. Salmo 16. Voy a estar leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Por si acaso se dan cuenta, ¿verdad?, que es un poquito diferente de la que ustedes tienen ahí. Gloria, gloria a Dios. Alabanzas a su nombre, gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor, tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Bendeciré al Señor, quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido. Porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Qué hermosa herencia tenemos en el Señor, gloria a Dios. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Aleluya, 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 aleluya. ¿Cuántos se alegran en su presencia? Gloria a Dios en este día. Nos alegramos en su presencia y nos gozamos en sus promesas también. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, así que te pido que me acompañes en adoración, así mismo de pie, gloria a Dios. Te pido que nos acompañes, aleluya, y cantes estas alabanzas, aleluya, y cantemos de su bondad, y cantemos de su fidelidad, y cantemos de su salvación, y cantemos de sus proezas,
y cantemos de su fidelidad. Gloria a Dios, aleluya, porque es que Él es digno. Él es digno, gloria a Dios. Y alabamos a Jesús. Como padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan Yo cantaré
merecemos, no lo merecemos, aleluya, pero te agradecemos de que tu fidelidad, Dios mío, nos persigue, aleluya, nos persigue. Santo es tu nombre. Por eso, Señor, podemos cantar con gozo y alegría. Aleluya, porque sabemos, aleluya, en quién hemos depositado nuestra confianza. Aleluya. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Aleluya. Te amamos, Señor. Sí, Señor. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Señor, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo,
Señor de mi vida. Nuestra alabanza y adoración son para ti en esta canción. Tú eres el Rey, eres el Rey. Aleluya. Tú eres el Alfa, eres la Omega, principio y fin. Jesús, único Rey, único digno de alabanza aquí. Exaltado por siempre serás, por toda la eternidad. Cantamos aleluya, aleluya. Iglesia, canta aleluya, 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 nuestro Rey. Se canta aleluya, 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 porque Él es fiel. Exaltado por siempre será, por toda la eternidad. Cantamos aleluya, aleluya, Rey. Cantamos aleluya, aleluya, a nuestro Rey. Se canta aleluya, 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 porque Él es fiel. Exaltado por siempre será, por toda la eternidad. Cantamos aleluya, aleluya, Rey. Decimos, oh, tú eres el Alfa, eres la Omega, principio y fin. Jesús, único Rey, único digno de alabanza aquí. Exaltado por siempre será, por toda la eternidad. Cantamos aleluya, aleluya, Rey. Canta aleluya, 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 nuestro Rey. Canta aleluya, 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 porque Él es fiel. Exaltado por siempre será, por toda la eternidad. Cantamos aleluya, aleluya, Rey. Canta aleluya, 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 nuestro Rey. Canta aleluya, 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 porque Él es fiel. Oh, exaltado por siempre será, por toda la eternidad. Cantamos aleluya, aleluya, Rey. Cantamos aleluya, aleluya, Rey. Oh, cantamos aleluya, aleluya, al Rey. Vive Dios, aleluya. Alabanzas a tu nombre. Que Dios te bendiga, iglesia. Síguete gozando en la presencia del Rey. Gloria a Dios. Hoy quiero que usted vaya conmigo a la Escritura. Vamos a predicar la palabra del Señor en este día. Quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas. Capítulo número 8. Y vamos a ver los versos del 4 hasta el 8. Gloria al Señor. Lucas capítulo 8, versículos 4 hasta el versículo 8. Se lo voy a leer en la versión de la traducción del lenguaje actual y además se lo voy a leer en Reina Valera contemporánea, que es bastante similar a la traducción que usted tiene de Reina Valera 60, que son bastante similares. Así es que lo escrito en la palabra del Señor
lea así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mucha gente había venido de distintos pueblos para ver a Jesús. Él les puso este ejemplo. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí las pisoteaba y los pájaros se las comían. Otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Otras semillas cayeron entre espinos. Las plantas brotaron, pero los espinos las ahogaron y no las dejaron crecer. El resto de la semilla cayó en buena tierra. Las plantas nacieron, crecieron y produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas. Después Jesús dijo con voz muy fuerte: si ustedes en verdad tienen oído, pongan mucha atención. Reina Valera contemporánea lo expresa de esta manera: de cada ciudad acudía gente para ver a Jesús. Al reunirse una gran multitud, Jesús les relató esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre los espinos, pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella. Otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Y levantando la voz dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias, Dios, por tu palabra. Te pedimos que nos ayude a poder compartirla con nuestros hermanos y que la misma haga y cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, y es que pueda tocar alguna vida, redarguirlo, hacerle entender que tú eres la verdad, Jesús, que tú eres el camino y que tú viniste a salvar a la humanidad. Entre tanto, los que ya hemos hecho la decisión, ministra nuestras vidas para ser, Dios mío, amonestados por la manera y la forma en que estamos conduciendo nuestra vida, nueva vida en Cristo. Que podamos ser amonestados y corregidos para así ajustar nuestras vidas a lo que es tu perfecta voluntad. Te honramos y te bendecimos. Permite que esta palabra fluya y que pueda cumplir el propósito por el cual tú la enviaste. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hoy vamos a comenzar la serie de un tema muy interesante. Y yo no quiero que usted reparta lo que hoy vamos a compartir. Yo quiero que usted se haga dueño de lo que vamos a compartir. Yo quiero que usted se dé cuenta qué tipo de terreno es usted. ¿Qué tipo de terreno eres? Y no piensen que estoy señalándolos a ustedes, porque mientras los señalo para allá, los demás dedos señalan para donde mí. Si bien para que se sientan más cómodos, podríamos decirle al título: ¿qué tipo de terreno somos? Pero cuando decimos somos, estamos tratando de hacerlo en una posición pluralista. Y yo quiero que esto usted lo internalice y lo haga para usted suyo, lo haga individual.
¿Qué tipo de terreno soy yo? Y yo no voy ahora a mirar los defectos de mi hermano, de mi hermana. Yo no voy a mirar los defectos de mis hijos, de mis hijas. Yo no voy a mirar los defectos de mi esposo, de mi esposa. Yo no voy a estar mirando los defectos de mi vecino, mi vecina. Yo no voy a estar mirando los defectos de mis jefes, de mis supervisores. Yo quiero que Dios me ministre a mi vida para yo poder identificarme qué clase de terreno soy yo. ¿Y qué cosa yo tengo que hacer para poder entender lo que el Señor nos está tratando de decir? Hoy simplemente nos vamos a quedar en la introducción, porque aquí hay bastante información y bastante material para poder compartir y que nosotros podamos realizar un análisis muy serio y responsable de qué tipo de terreno somos o qué tipo de terreno soy. Parábola. Esta palabra es muy común entre nosotros porque es un modo, una manera utilizada por Jesús para parte de sus enseñanzas. La palabra parábola en el lenguaje hebreo se traduce finalmente como mashal, y la palabra parábola tiene una historia. Esta palabra tiene una historia donde va a ilustrar unas verdades usando la comparación. Usted hace regularmente en su diario vivir, usted hace esta construcción de este género literario, la parábola, regularmente. A veces lo hacemos de la manera menos correcta, porque la hacemos para resaltar las virtudes de otros sobre las debilidades de otros. Y empezamos a comparar. Pasa esto mucho en la familia. Tú no eres como tu hermano. Tú no eres como el hijo de fulana o el hijo de fulano. Y se hacen comparaciones que en vez de construir nuestra relación familiar, lo que hace es que la va destruyendo. Muchas veces en el género de la parábola se usa lo que llaman la hipérbole, la exageración de las cosas para tratar de enseñar alguna verdad o algo que nosotros queremos que la gente se le quede grabado en su mente. En otras ocasiones se usa lo que es en gramática la similitud o el símil, que te pone una cosa igual a la otra, o podemos hacerlo como un modelo de análisis para traer un ejemplo de algo que queremos ilustrar. En el griego había una retórica y era que las parábolas se utilizaban para argumentar, para esclarecer, para demostrar o hacer que algo pareciera más animado o comprensible. Si yo quiero que algo usted me lo entienda de la manera correcta, pues voy a tratar de buscar algo que usted esté familiarizado para traerle el concepto y que usted lo pueda entender. Y mirando todas estas definiciones y todo esto que encontramos en los diferentes textos de lo que es la teología y los diccionarios, nos damos cuenta que esta es una de las partes que realmente Jesús utiliza
para ilustrar verdades del reino. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que la parábola es producto del ministerio de Jesús, pero desde el Antiguo Testamento, los hombres que escribieron el Antiguo Testamento escribieron muchos pasajes bíblicos que eran inspirados por el Espíritu Santo de Dios en forma de parábola. Y cuando usted mira pasajes en Isaías, en Jeremías, cuando usted mira pasajes en diferentes libros de la Biblia, usted va a darse cuenta que están escritos en parábolas. Más adelante le vamos a traer unos ejemplos del Antiguo Testamento donde se usa la parábola como forma de enseñanza o de alguna amonestación de parte de Dios. La parábola en la Biblia hebrea pertenece a lo que es la literatura. Y muchas veces la parte literaria la separaban de la parte espiritual, pero nunca podemos separar lo que es el escrito de lo que es la parte espiritual. Por tanto, yo quiero que usted entienda que en el discurso de la parábola, el discurso que se sigue con lo que es la enseñanza de una verdad ilustrada de lo que es el reino de Dios a partir de la buena exégesis que podemos hacer, usted va a darse cuenta que lo que está diciendo el relato es algo importante. Y la Biblia, en el ministerio de Jesús, hay una cantidad de parábolas que cuando usted las analiza, usted se da cuenta que la prédica y enseñanza de Jesús estuvo caracterizada muchas veces por este género que es la parábola. Por lo tanto, en ocasiones se van a usar personas, se van a utilizar hechos conocidos y se van a ilustrar verdades conocidas para incorporar cosas desconocidas. Y cuando esto sucede, aquí es donde vienen las diferentes interpretaciones. Y las diferentes interpretaciones de las parábolas, usted las tiene por ahí por montones. Muchas interpretaciones, pero seamos bastante honestos nosotros con nosotros mismos, usted y su persona, sea bastante honesto y mire en la palabra del Señor aquellas cosas que identifican sus debilidades, sus flaquezas, su falta de responsabilidad frente al texto bíblico para hacer ajustes y usted tratar en todo lo que sea posible por agradar a Dios. Partiendo de lo que el texto bíblico exige y demanda a los seguidores de Cristo. Esto no es una tarea fácil. A nadie le gusta que se le diga que está mal. A nadie le gusta que se le diga que lo está haciendo incorrecto. A nadie le gusta que alguien le llame la atención. Pero la realidad es que si queremos llegar al reino de los cielos, si queremos vivir la eternidad con Dios, tenemos que dejarnos dirigir y tenemos que dejarnos corregir por aquel que preparó un lugar para nosotros y que está esperando que nosotros califiquemos para estar en ese lugar. El Señor no espera de usted menos. El Señor no espera de usted menos que usted sea un buen creyente, que usted sea alguien que realmente se aplica la verdad bíblica antes de repartir la verdad bíblica. Pero en los tiempos nuestros como que se ha invertido la manera de hacerlo
y repartimos toda la verdad bíblica y nunca nos aplicamos la verdad bíblica. Somos muy capaces de repartirla, pero no somos capaces de aplicarla. Hay un escritor que se llama Roberto Fried y él tiene un libro que se llama Las Parábolas de Jesús. Y en su libro, él presenta las parábolas de Jesús para tratar de aplicarlas en el mundo de hoy o en la vida nuestra. Él dice que definir la palabra parábola parece algo sencillo, pero no es sencillo. Usted no se ha dado con personas que cuando lo ven a usted realizando alguna tarea dicen, eso es fácil. Eso es fácil. Y usted, si tiene el atrevimiento de decirle, pues si es fácil, enséñame, muéstrame cómo tú lo harías. Y no va ni para atrás ni para adelante. Si alguien quiere hablar de eso, pues podemos hablar más tarde, si alguien quiere testificar. Pero ciertamente la tarea no es fácil. El trabajo no es fácil. Por lo tanto, decirlo o tratar de conocerlo es una cosa, hacerlo es otra. Hay muchos dichos pueblerinos que nosotros decimos, hay unos que no se deben ni mencionar, pero por lo regular empleamos este tipo de práctica en nuestra vida diaria, que queremos señalarle a otro cuando está realizando una tarea que lo que está haciendo es demasiado sencillo. Y en muchas ocasiones somos tan atrevidos que comentamos o decimos, yo lo haría mejor. ¿Se ha dado usted con gente así? En las posiciones de liderato nos encontramos con eso, que cuando estamos al frente de algún proyecto y le otorgamos una responsabilidad a alguien, siempre va a aparecer un tercero que dice, ¿por qué usted puso en esa posición a fulano? Yo lo haría mejor. Decirlo es una cosa y hacerlo es otra. Por lo tanto, definir y analizar cada parábola es una tarea difícil. No imposible, pero es difícil. ¿Ok? Tenemos que tomar en consideración lo que realmente es la crisis o el problema y la razón y el por qué se emplea este método para corregir algo que no está sucediendo correctamente. Lo primero que usted tiene que analizar es que cuando se habla en este género de parábolas, tenemos que entender la razón por la cual se habla en parábolas. Hay una de las parábolas que nos complica mucho la vida a nosotros. Y es cuando encontramos la parábola y Jesús, cuando termina de expresarla, hablando del reino de los cielos, dice Jesús, llama a sus discípulos aparte y le dice uno de ellos, ¿por qué nos hablas en parábola? Les hablo en parábola para que ellos no entiendan lo que yo estoy diciendo. Si miramos ese texto desde la perspectiva de lo escrito, sin un análisis responsable, decimos, Jesús fue mezquino con el Evangelio.
Y a unos los trató de una forma y a otros los trató de otra. A otros ni quería que estuviesen al lado de él. Porque si estuviese hablando abiertamente, hubiese hablado para que todos le entendiesen. Pero para usted hacer un análisis serio de esa parábola, usted tiene que irse al marco histórico. Y usted tiene que conocer las verdades del porqué y la razón del por qué esa parábola está escrita de esa manera. Pero somos muy dados a estar dictando, hablando, diciendo. Una de las cosas que más circula en nuestros medios cristianos es aquellas cosas que me benefician, que son textos que yo creo que me van a ayudar, pues yo los voy a estar mencionando constantemente. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero para que el bien y la misericordia del Señor lo sigan usted cada día, usted tiene que ajustar su vida con Dios. Cuando las cosas a los hermanos de la congregación le ocurren de la manera inesperada, de la manera quizás desastrosa, inexplicable, ¿cuál es el texto favorito que usamos los que vamos a consolar? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero hagamos un análisis serio del texto. No cojamos el texto ni tomemos el texto simplemente para satisfacer en algún momento determinado lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, porque las parábolas no fueron escritas para eso, por lo tanto necesitan un análisis completo y serio de lo que se está diciendo, igual que toda la Escritura. ¿Cuánta gente está confundida hoy en sus casas? Y no quiere visitar una iglesia, y no quiere venir al templo, y no confía en el Señor, y no cree en la palabra, y no cree en los ministros, y no cree en nada de lo que se le predique, porque un día fueron marcados negativamente con algo que supuestamente la palabra de Dios dice, y que no se analizó y no se pudo poner en el contexto correcto, y hoy viven vidas frustradas y que quizás nunca le veremos más por las puertas de una iglesia. Si nosotros queremos ser efectivos en comunicar la palabra del Señor, démonos a la tarea de primeramente orar a Dios. Créame que hay cosas que ni los teólogos, ni los maestros, ni los más avanzados en el conocimiento de la Escritura le va a poder revelar, pero el Espíritu Santo de Dios trae revelación cuando usted no tiene recursos. El Espíritu Santo de Dios nos va a llevar, dice la Escritura, a toda verdad y a toda justicia. Y cuando usted ora con la intención de que Dios le ayude a entender la palabra del Señor, eso va a ocurrir. ¿Recuerdan el famoso pasaje del eunuco? Va en su carruaje leyendo la Escritura en el libro del profeta Isaías. El Espíritu se encarga de hacer una de esas acciones o intervenciones súper especiales, como Dios sabe hacerla. Y le permite a este muchacho Felipe arrebatarlo en el espíritu y ponerle cerca del carruaje donde iba el eunuco. Y la pregunta de Felipe al eunuco fue: ¿tú estás entendiendo lo que lees? El eunuco le dice: ¿cómo voy a entender
si no hay quien me lo explique? Entonces, Felipe, entendiendo la necesidad que había en el hombre, comenzó a hablarle de lo que el pasaje estaba enseñando y de quién hablaba el pasaje, y le trae a la persona de Cristo. Cuando le trae a la persona de Cristo la referencia de lo que decía el texto bíblico referente a Jesús, el eunuco, cuando vio un charquito de agua, yo me imagino que fue un río, y la gente piensa que fue un charquito, pero un río, el eunuco dijo: ¿y qué impide que yo me bautice y que también pueda seguir al Señor? Pues nadie. Lo bautizó, y cuando terminaron el bautismo, el Espíritu vuelve y arrebata a Felipe, le dijo: tu tarea está terminada. Tu tarea está terminada. Y aquel hombre se fue gozoso con el mensaje de Cristo en su corazón, y la historia dice que el responsable de llevarle ese mensaje a la India y a todos esos lugares donde los apóstoles no pudieron llegar fue ese muchacho. Es que el Espíritu hace cosas que usted ni las puede comprender ni las va a entender. Por lo tanto, oremos y pidamos al Espíritu Santo de Dios que aquello que está un poquito, ¿verdad?, sin sentido en nuestras vidas, que nosotros podamos entenderlo, y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Okay? Entonces, la realidad de la parábola es que cuando nosotros nos enfrentamos a ella, a menudo usted escucha esta expresión en las iglesias: una historia terrenal con un significado celestial. ¿Cuántos la han escuchado? Quizás hasta yo mismo lo he pronunciado. Pero Jesús quería que los hombres del primer siglo captaran una lección abstracta sobre lo que es la expresión o la exposición de parábolas. El reino de Dios, por más que usted trate de buscarle significado, por más que usted trate de buscarle similitudes a cosas que su ojo han visto, usted nunca va a poder poner algo terrenal con lo que es el reino de los cielos, el reino espiritual. Hay algunas ideas que podemos tener, hay algunos conceptos que podemos aplicar, pero el reino de los cielos es más que lo que nosotros podamos ver, que los conceptos, que las maravillas, que las cosas que usted pueda ver alrededor de toda su vida y toda su historia en el mundo. El reino de los cielos no se compara con nada. Y cuando Jesús habla del reino de los cielos y le habla en parábola a los discípulos, ni los mismos discípulos entienden lo que él le está diciendo. ¿Cuántos entienden el concepto de que Dios es eterno? ¿Cuántos pueden concebir el concepto que Dios es antes de la creación? Que antes de que fuera la creación, ya Dios era. Entonces, ¿cómo aprendemos esos conceptos? ¿Cómo podemos meter en esta mente finita cosas infinitas? Se nos hace difícil. Y es necesario que tú puedas ir trabajando con la idea
para saber qué tipo de terreno tú eres. O qué tipo de terreno yo soy. Las verdades del reino muchas veces son inexplicables. Nosotros despachamos las cosas del reino inexplicables con una sola expresión: un milagro. Es la manera más fácil. Un milagro. ¿Qué ocurrió? Un milagro. Pero no vemos más allá de eso. No vemos la intervención de Dios, no vemos a Dios trabajando en el día a día con nosotros, no vemos a Dios en el día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, corrigiéndonos, redarguyéndonos, diciéndonos, por aquí sí, por aquí no. No podemos entenderlo, simplemente nos aferramos a decir, lo hago porque la Biblia dice que lo haga. No estamos mirando al Dios invisible, al Dios todopoderoso, al Dios grande, al Dios que le cuida, al Dios que le protege, al Dios que está pendiente a su necesidad y al Dios que nunca le va a abandonar y nunca le va a dejar. Ideas abstractas, cosas que usted no le puede poner una figura, no le puede poner una silueta, no le puede poner un dibujo, no le puede poner un nombre. No lo puede igualar con cualquier cosa que usted ha visto sobre la faz de la tierra. Por eso es que Pablo, el escritor del Antiguo Testamento, le dice Dios a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a Pablo, que lo hemos mencionado en muchas ocasiones en nuestras prédicas, Pablo dice: yo fui al tercer cielo y lo que yo vi allí, mire, yo no lo puedo ni decir porque no se me permite decirlo, pero allí hay cosas maravillosas. Hay gente que realmente viven la vida cristiana sin poder comprender muchas cosas. Y nosotros los despachamos con un simple: si confiesas a Cristo ya. Pero Dios quiere más que eso. Dios quiere otorgarte cosas mejores. O déjeme corregirlo, porque no hay nada mejor que la salvación. Pero Dios quiere enseñarte ideas, conceptos, conocimientos que en la tierra no hay con qué compararlos. En la tierra no hay cómo comparar las verdades que Dios está interesado en comunicarte a ti, comunicarme a mí. Y cuando Jesús empleó este género de la parábola para transmitir muchas de las enseñanzas que él traía para la humanidad, no fue entendido. No fue entendido. Y en algunas ocasiones usted dése a la tarea de buscar todas las parábolas y hacer un análisis de ellas superficial, no profundo. No le voy a pedir que se ponga a buscar libros de teología ni que se ponga a buscar. No, haga un análisis de cada uno de los pasajes donde aparece una enseñanza por medio del género de la parábola y usted se va a dar cuenta que los discípulos no pudieron entenderlo. No podían entenderlo. Jesús les reprochó cuando ellos le dijeron: muéstranos al Padre y nos basta. Le he dicho cosas terrenales y no las entienden, ¿cómo van a entender las espirituales? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Y cómo es posible eso? Conceptos que tenemos que realmente
ponernos a analizarlos, a estudiarlos y a orar sobre eso para que el Espíritu Santo de Dios traiga revelación a nuestras vidas. Por lo tanto, en la iglesia simplemente escuchamos la historia terrenal con un significado celestial. Y esta definición no está del todo equivocada, ciertamente tiene una validez, pero Jesús quería que la gente pensara más allá de eso. Jesús quería hacernos pensar en algo mucho más superior a lo que era nuestra vida cotidiana o lo que es nuestra vida cotidiana. Y el reino de los cielos es más que una casa. El reino de los cielos es más que un carro de lujo. El reino de los cielos es mucho más que una cuenta bancaria. El reino de los cielos es mucho más que tener muchos hijos. El reino de los cielos es mucho más que tener salud. El reino de los cielos es mucho más que tener un ministerio. El reino de los cielos es mucho más que tener talento. El reino de los cielos es mucho más que tener capacidades. El reino de los cielos es mucho más que tener intelecto y tener conocimiento. El reino de los cielos es estar en la presencia del Dios Todopoderoso, el Dios creador del cielo, de la tierra, del mundo y de lo que en ese mundo habita. Por tanto, comprender eso nos va a tomar tiempo. Y yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado. Yo sé que algunos han hecho algunos comentarios. ¿Y qué vamos a hacer en la eternidad, pastor? ¿A usted se cree que va a ser un culto el domingo nada más? ¿Qué vamos a hacer en la eternidad, pastor? Porque vamos a ser eterno, pastor. ¿Usted sabe lo que es eterno? Yo sé lo que es eterno, el que no lo sabe es usted. La eternidad, hermano. Ahora pregúntele si Dios se lo permite. Algunos de los ángeles que han estado con Dios desde que fueron creados, porque Dios existe desde antes de todo. No pierda de perspectiva esta verdad. Dios no nace con la creación de ángeles, Dios no nace con la creación del hombre, Dios no nace cuando dijo sea la luz, no, ya Dios era, Dios siempre ha sido. Ahora, si usted tuviera el privilegio de que Dios le permitiera una entrevista a los ángeles, y que usted trajera un reporte de qué es lo que hacen los ángeles desde que fueron creados y no se han cansado. Gloria al Señor. Los ángeles tienen muchas tareas, hermanas y hermanos. Tienen demasiado de muchas cosas que hacer. Los ángeles son mensajeros, ministradores, ellos son adoradores, ellos son, aleluya, los que hacen la voluntad de Dios en misiones especiales en favor de nosotros. Ellos son los que no se cansan, ellos son los que no se enferman, ellos son los que no se mueren, ellos son los que no envejecen, ellos son los que desde que los crearon están allí para adorar a Dios, para exaltar a Dios y para obedecer a Dios. Y oía yo un dictamen de un predicador sobre la labor de los ángeles. Y usted dice, ¿en serio? Porque nuestra mente finita, vuelvo y le digo, no puede entender. Hay que entender las cosas espiritualmente.
Y para eso tenemos que orar. Para eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Las parábolas son una forma y una manera en que el Señor está tratando de abrirle el entendimiento a sus seguidores. Y todavía después de que nace la iglesia, después de que los apóstoles predican, después que los seguidores de Cristo todos murieron, después de que toda la historia nos dice tanto de estos seguidores del Señor, todavía las parábolas siguen siendo y seguirán siendo objeto de análisis y objeto de poder descifrar el mensaje que está en ellas. Por lo tanto, una extensión de esta definición un tanto simple la ofrece el doctor A. M. Hunter en un libro que se llama Interpretando las Parábolas. Él dice que una parábola es una comparación extraída de la naturaleza o la vida cotidiana y diseñada para iluminar alguna verdad espiritual, asumiendo así que lo que se validó en una esfera también se va a validar en la otra. Lo que Dios dio por bueno en la esfera espiritual se va a concretar como bueno en la esfera natural. Y ese concepto es un concepto demasiado abarcador para nosotros tratar de descifrarlo en 40 minutos, 25, 30 minutos o el tiempo que nos queda de predicación. Lo cierto es que tenemos que seguir con mucho cuidado la enseñanza de las parábolas hasta que logremos entender, conforme a nuestra capacidad, el fin lógico de lo que Dios nos está diciendo. Nunca lo vamos a entender a toda la capacidad de lo que Dios nos está diciendo. Pero en el ámbito espiritual vamos a entender la parábola para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento en la vida cristiana, porque Dios necesita que nosotros sepamos qué tipo de terreno somos cada uno de nosotros. Y esta enseñanza que hoy comenzamos, como le dije, no es para que usted le empiece a decir al hermano, tú eres piedra, tú eres desierto, yo soy tierra fértil. No es para eso, hermano. Es simplemente para que usted mismo se identifique y usted sepa que dentro de sus capacidades existen debilidades y que el único que puede superar y ayudarlo a superar esas debilidades se llama Jesucristo a través de su Santo Espíritu, que nos va a ayudar a superar nuestras debilidades. Y cuando entendemos lo que el apóstol decía, ahora que soy débil, digo que soy fuerte. Porque para llegar a la conclusión que llegó Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo el mundo le gusta el texto. Pero para llegar ahí, ¿qué pasó en todo el camino? ¿Qué sucedió en todo el camino para poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque me dejaron una herencia, así es fácil. Pero cuando no tengo dónde dormir, cuando no tengo qué comer, cuando me están acusando injustamente y mi única esperanza es Jesucristo y mi único refugio es el Señor,
entonces decimos como el salmista, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Interesante, iglesia. Interesante. Jesús salió de la casa donde estaba y se va a la orilla del mar, a la orilla del lago de Galilea. Allí se sentó para enseñar. Como mucha gente llegó a escucharlo, se tuvo que subir a una barca. La gente se sentó a la orilla del mar, otras permanecieron de pie en la playa, y Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Y es aquí donde nace esta parábola de la semilla. Pero más que todo lo que podamos argumentar y decir sobre la parábola, lo que yo quiero que usted entienda y sepa es que en la Biblia usted va a encontrar todas las respuestas a su crisis. Yo me he encontrado con personas que me han dicho, estaba tan turbado, pastor, hasta que me puse y encontré en la Biblia un texto bíblico que despertó en mí el interés de seguir leyendo. Desde esa ocasión no me he detenido y es la Biblia la fuente que me ha mantenido de pie. Es la palabra de Dios. De la manera en que Dios la ponga a nuestra disposición, no es cuestionable. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a cumplir el propósito por el cual Dios le envía. Y el propósito por el cual Dios envía su palabra es para tener relación con su creación. Es para poder identificar que su creación tiene necesidades, que Él tiene capacidad de suplirla. Es para encontrar en cada uno de los seres que vive sobre la faz de la tierra que tenga un momento en que pueda recapacitar y decir: yo necesito a Dios. Yo necesito a Dios. Y Dios tiene muchas maneras y muchas formas de cómo hablarnos, de cómo decirnos las cosas. Jesús es un personaje que si nosotros nos damos a la tarea de analizar la persona de Jesús, la vida no nos va a dar para poder analizar a Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesús es Dios y a usted la vida no le va a dar para analizar a Dios. Jesús es Dios. Lo que pasa es que lo miramos desde la encarnación y lo vemos como un hombre común. Y ahora hay discusiones que no acaban. Exposiciones, expresiones, defensas, otras defensas y otras defensas sobre la persona de Jesús. ¿Cuántos tienen la imagen de Jesús
que hasta la cantaban. Que Jesús era rubio, de ojos verdes o azules, de pelo largo, lacio, blanco, alto. Ese es el Jesús que le pintaron a usted los artistas del tiempo de Renacimiento. Pero cuando usted va a la etimología de la persona de Jesús, el judío, Jesús debía haber sido quizá un poquito más de mi altura, pero usted mire un musulmán, un hebreo, un judío, pero de acuerdo a las características que nos menciona la Biblia y lo que hacía el padre terrenal de Jesús, José, pues Jesús estaba expuesto todo el tiempo al sol. Y en la parte histórica y en la parte que realmente debemos mirar a Jesús, lo debemos mirar trigueñito. Pero usted dice eso y el pastor está diciendo un disparate. ¿De dónde el pastor se saca eso? Pero analice las personas y analice y váyase a hacer un estudio sobre cómo eran las personas en el tiempo de Jesús. Y usted se va a dar cuenta que nos vendieron un Jesús que no es el correcto. Y las capillas religiosas albergan pinturas de un Jesús que si competiría para Mister Universo se llevaría el primer premio. Aunque ese premio lo tiene él desde antes de la creación de Dios. No hay nada más que él, lo máximo, Dios con nosotros. Sea blanco, sea negro, sea pelo bueno, sea pelo rizo, sea chaparro, sea alto, es Dios con nosotros. Entonces la mente nuestra siempre va corriendo a lo que vemos, a lo que comparamos, a lo que podamos y el ojo nos permita analizar y ver. Por tanto, cuando miremos una parábola, no simplemente la miremos desde la perspectiva de lo que estamos viendo en el ambiente físico, veamos la intención del que trae la parábola de enseñarnos conceptos que son del cielo. Lo que yo quiero que usted comience y despertar en usted en esta mañana, antes de que comencemos a descifrar la parábola de la semilla, que es la que hemos tomado para nuestra serie, yo quiero que usted se tome un tiempo en su casa para que estudie el concepto de la parábola y que usted vaya relacionando lo que es el concepto de la parábola con la verdad del reino de Dios y lo que humanamente podemos entender, porque en la parte nuestra hay dos fuerzas que chocan, es la parte humana y la parte espiritual, y siempre están chocando, imposible para la carne, posible para Dios. Conceptos de lo que yo veo, conceptos de lo que no veo, porque está en una esfera superior. Palabras que las voy a entender terrenalmente cuando su razón de expresión tiene que ver con lo celestial, no con lo terrenal. Y esa tarea la debemos hacer todos. ¿Por qué? Porque
Si usted es un creyente, la Biblia dice que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y si el Espíritu nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, es justo que los maestros y los predicadores y los ministros y los que estamos en estas posiciones nos demos a la tarea de buscar, analizar, estudiar y tratar de enseñarle a ustedes los conceptos claros de lo que es la verdad de Dios. Pero usted también tiene que hacer su tarea. Y cuando a usted le surjan las interrogantes y los problemas de que hay algo incomprensible, que usted lo pueda traer con la intención de poder salir de la duda. Porque hay gente que tiene algunos conceptos que Dios le ha dado el privilegio y la oportunidad de estudiar, pero los utilizan para discutir, para pelear, para decir yo tengo más conocimiento que tú. Ese no es el fin de estudiar la palabra del Señor. Por lo tanto, tenemos que analizarnos y saber qué tipo de terreno somos. La parábola es una tremenda herramienta en el aspecto de poder realizar esta tarea y esta labor, y es necesario que todos entendamos lo que Dios nos está diciendo y lo que Dios nos quiere decir. Lo primero que yo quiero que usted entienda es el concepto de qué es la parábola, y quiero que entienda que cuando Jesús habló las parábolas, la habló públicamente. El primer principio que usted debe entender de esto, que si hubiese sido un mensaje oculto el que Jesús quería traer, no lo debía haber dicho en público. Si Jesús habla en parábolas a toda la multitud, no está desestimando la capacidad de los oyentes. Él está consciente que hay mucha gente y que el mensaje debe llegar a la gente, y yo pienso, y coincido con uno de los escritos que estuve leyendo, la parábola nos va a poner a pensar. Yo creo que una de las intenciones que tenía Jesús de hablar en parábola es ponernos a pensar. Ponernos a pensar. Y al final y a la postre, podernos sacar de dudas. De dudas. Porque Él no quiere que usted esté aquí perdiendo su tiempo. Él quiere que usted entienda la verdad del reino de Dios y está interesado en compartir ese reino con nosotros. Yo no sé si usted puede entender la magnitud de esta expresión, que Dios quiere compartir su reino con nosotros. Podría hacerle una pregunta terrenal para ver si usted puede asociar esto con lo que le acabo de decir. Si la vida le permitiera a usted, le otorgara de alguna manera una herencia, para no ponerlos a pensar que jueguen el Powerball. Si la vida le otorgara a usted la oportunidad de una herencia que contara con miles y millones de dólares, ¿estaría usted dispuesto
a poner esa herencia a disposición del mundo entero y todos los necesitados sin reservas. Sin retener nada, con la intención de que todo el mundo viva de la misma manera que usted vive. ¿Sería usted capaz de eso? Pastor, usted está soñando. Claro que sueño. Pues Dios lo hizo. Jesús lo hizo. Filipenses capítulo 2 dice, se despojó. Se despojó de todo. No tuvo la intención, ni se resguardó para sí el derecho de ser Dios. No se resguardó el derecho, yo soy Dios y yo puedo hacer con la creación lo que yo quiera. Y no solamente en decirlo en palabras, en la acción lo hizo, demostró que era Dios. Pero la realidad es que la Biblia enseña que se despojó de todo y no tuvo la intención ni el deseo de aferrarse a su posición, de aferrarse a su autoridad, de aferrarse a lo que él era. Y Filipenses lo dice todavía mucho más. Es que me encanta ese texto. Lo dice de una manera demasiado difícil para entender en nuestra mente. Teniéndolo todo, se despojó de todo. Por eso le traje el ejemplo de la fortuna. ¿Estaría usted dispuesto a despojarse de todo para que todos fueran iguales a usted o tuvieran la misma bendición que usted tiene? Pero Jesús lo hizo, se despojó de todo. Y no tuvo ningún concepto diferente, como dice el escritor, como cosa a que aferrarse. Pero fue más allá de eso, se humilló. ¿Estaría dispuesto usted a humillarse? Se humilló hasta lo último, hasta lo que ningún ser humano está dispuesto a humillarse. ¿Por qué? Por compartir la herencia contigo. Por compartir la herencia conmigo, por compartir estar dentro de lo que es el reino de Dios para todos los hombres y todas las mujeres que vivan sobre la faz de la tierra. Por eso cuando Juan lo identifica en el bautismo, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Identificar las verdades del reino va a ser tu tarea, pero no hacerlas a la ligera, porque todos tenemos
momentos de que se nos ocurren cosas raras. Y hace 2 semanas o 3 atrás, yo estaba pensando en esta serie, y estaba pensando en la eternidad. Y una de las verdades que usted y yo a veces las tomamos livianamente, pero yo sé que a usted le gustaría entrevistar a alguien que haya pasado por el proceso de la muerte, porque todos le tenemos miedo a la muerte. ¿A usted le gustaría entrevistar a alguien? ¿Qué se siente morirse? Usted no se ha preguntado. Yo soy el único loco que se me ocurren esas cosas. ¿Qué se sentirá morirse? Pero cuando voy a la realidad de la Biblia dice que es necesario que el hombre se muera. Somos terrenales, pero estamos diseñados para vivir eternamente con Dios. Y en el lugar de la eternidad no habrá vejez, no se preocupe, no tiene que hacerse ningún tipo de cirugía. Usted va a vivir eterno, eterno, eterno. Trate de meterse en su cabeza el término de la eternidad. Y trate de investigar hasta que usted se sienta complacido de que usted va a ser eterno. Que usted va a vivir la eternidad con Dios. Y que es un regalo de Dios. Y que por eso fue que Cristo se despojó de todo, para que usted y yo disfrutáramos la eternidad con Él. Las enseñanzas de las parábolas son un ejemplo típico de algunas realidades que nosotros debemos analizar con cuidado. Y vamos a tener diferentes opiniones entre uno y otro de lo que significa la parábola, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y todos entendamos a capacidad las verdades de arriba. Ese es la principal o el principal objetivo de Dios al hablarnos por su palabra, que podamos entender, y cuando las entendemos, las deseemos estar en la eternidad con Él, deseemos la santidad, deseemos la pureza, deseemos realmente la vida que Dios ofrece. Por eso identifícate tú, desde hoy empieza a analizarte, a ver qué tipo de terreno tú eres. A mí me tocará hacer mi tarea. El domingo continuamos y vamos a entrar más en el concepto de la ilustración de la parábola, para ir avanzando en lo que es esta serie de qué tipo de terreno es usted, o qué tipo de terreno soy yo, o qué tipo de terreno eres, si estamos hablando de aquí para allá, pero de allá para acá, ¿qué tipo de terreno soy yo? En esta mañana no podemos dejar o pasar por alto. Cada vez que la palabra de Dios se predica, de alguna manera, alguna persona es impactada y alguna persona, el Espíritu Santo de Dios
le está invitando a reconocer esta verdad, que todos nosotros nos descarriamos, que cada uno se apartó por su camino, dice Isaías, pero Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y para tú librarte de la carga del pecado, necesitas a Cristo. Solamente Cristo te puede dar paz. Solamente Cristo te puede dar salvación. Solamente Cristo te puede dar vida. Solamente Cristo te puede dar esperanza de salvación y vida eterna. Por tanto, en esta mañana, si hay alguna vida que no tiene seguridad de salvación, que no ha conocido a Cristo como su Salvador personal, hoy yo le invito a que se levante de esa silla y diga: pastor, yo quiero conocer a Cristo como mi Salvador personal. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. No importa los años que lleve entrando y saliendo a una iglesia. No importa los miles de sermones que hayas escuchado. No importa las miles de veces que hayas asistido a un estudio bíblico, a un campamento, a una actividad cristiana. Si no has entregado tu corazón al Señor, has disfrutado de las bendiciones que Dios tiene para su pueblo, pero hay algo más para ti, que es la salvación de tu alma. Y solamente la otorga Cristo cuando nos humillamos y le decimos a Él que entre a nuestros corazones. Te invito a que, si no has tomado esa decisión, te levantes, si no te vayas de este lugar como llegaste, y simple y sencillamente aceptes a Cristo como tu Salvador personal. Mientras cantamos y adoramos, te invitamos, porque el altar de Dios se abre para ti. Dios es real. Dios es real. Dios es real. No lo vamos a entender todo, pero un día lo entenderemos. Un día podré entender cómo se formaron las cosas, cómo se realizaron, y nos gozaremos en la presencia del Señor, porque de allí nadie más nos va a sacar. Viviremos con Él la eternidad. Dios me les bendiga, iglesia. Si alguien necesita a Cristo, el altar se abre para ti. Dios te bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Puestos en pie, gloria a Dios una vez más. Damos gracias a Dios por esta palabra que vive Dios, aleluya. Y mientras los hermanos pasan, ¿verdad? Cualquiera que necesite la oración, adoramos a Dios y le decimos una vez más que dependemos de Él. Gloria a Dios, aleluya. El pastor expresaba y decía al final de su mensaje que Él se humilló. Vive Dios, aleluya. Y al principio del servicio expresábamos que Dios es un Dios que se acerca, que Dios es un Dios personal. Y Jesús sí se humilló hasta lo sumo, tanto que se despojó de su gloria, se hizo como uno de nosotros. Habló el idioma terrenal y explicó verdades espirituales en una forma cotidiana. Tanto se interesó Él en el ser humano que utilizó hasta el género literario de las parábolas, que son ejemplos, ¿verdad?, extraídos de la vida cotidiana, para que el que se acercara a Él con un corazón dispuesto
humilde, sencillo, rendido, pudiera entender estas verdades de su reino. Así que la clave, hermanos, es acercarnos con un corazón dispuesto. Porque Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. Y mientras el altar está abierto, cantamos y le decimos que dependemos de Él, solamente de Él. Gloria a Dios, aleluya. No de nuestro intelecto, no de nuestras experiencias, sino solamente de Él. Gloria a Dios, aleluya. Dios, no me dejes apoyarme en mí, sabiendo que mis fuerzas siempre proceden de ti. Nunca tú permitas que confíe en mí mismo, pues sin ti yo caería en olvido. ¿Qué sería la vida sin ti? sabiendo que mis fuerzas siempre dependen de ti.
hermosa declaración. Te pertenezco, Dios. Cuánto dependo de ti, que mi vida es tuya y yo te pertenezco. Oh, gloria a Dios. Oh, gracias Espíritu de Dios, aleluya. Gracias Espíritu de Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, porque eres tú quien abre nuestros ojos. Eres tú, Espíritu de Dios, quien abre nuestros oídos. Eres tú, Señor, quien nos convence de pecado, de verdad y juicio. Eres tú quien toca nuestro corazón. Eres tú quien nos persigues. Eres tú quien nos acercas. Eres tú, Señor, quien nos sana. Eres tú, Dios, quien cambia nuestra manera de pensar. Eres tú, Señor, quien cambia nuestra manera de ver las cosas, para que podamos ver tu verdad, oh Dios, en nuestra vida. Continúa trabajando en cada uno de nosotros, porque lo necesitamos, Señor. Continúa, Señor, haciendo tu obra en cada uno de nosotros, porque dependemos de ti, Señor. ¿A quién iremos? Solamente tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú, Señor. Jesús, no hay nadie más quien pueda salvar. Y te alabamos y te damos gracias, Señor, porque tú te has revelado a nuestras vidas y porque continuarás revelándote a nuestras vidas en la medida que nosotros nos acercamos. Tú te acercarás, aleluya. En la medida que te busquemos, tú te revelarás a nuestras vidas, oh Dios, aleluya. Gracias, mi Dios. Gracias por tu fidelidad. Oh, gracias. Oh, decláralo, iglesia, le pertenecemos al Dios vivo. Celebra que somos de Él. Celebra que somos de Él. Que nuestra vida está escondida en Cristo. Aleluya. Con Cristo en Dios.